Muy bien, siendo las 7:30 de la noche, hora peruana, reciban ustedes mis más cordiales saludos. Quien les habla, Ricardo Elías. Actualmente soy el presidente del Observatorio Peruano de Cibercriminalidad del el Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio y profesor de Derecho Penal en la maestría de Derecho Penal de la Universidad Católica, así como del curso de Comunicación Jurídica Eficaz en pregrado. Sean todos ustedes bienvenidos a la primera actividad que organiza nuestra asociación, el Observatorio Peruano de Cibercriminalidad. Es una asociación civil sin fines de lucro que busca incentivar la difusión académica, el estudio en materia de cibercrimen, de investigaciones en entornos digitales. Venimos apoyando a la capacitación de diferentes operadores del sector justicia desde hace ya bastante tiempo. Y el año pasado hemos tenido nuestro primer curso de especialización con profesores y profesoras tanto de Argentina, de Brasil, de España, de diferentes países. Entonces, sean bienvenidos a esta primera sesión. Veo nombres de personas a quienes quiero y admiro bastante, así que será una conversación entre amigos y sin duda eso es lo que se disfruta más. La sesión va a quedar grabada, entonces si en algún momento quieren repasar alguno de los temas que se van a abordar, lo pueden hacer, les compartiremos el enlace. La única parte que no vamos a grabar es la de intercambio de preguntas y respuestas, porque a veces uno se siente un poco incómodo al momento de plantear alguna duda. Eso lo dejamos por fuera, solamente para los que estamos aquí reunidos abriremos el debate. Entonces, siéntanse en plena libertad en cualquier momento de intervenir y demás. Así que va a ser, espero, una sesión enriquecedora para todos y todas nosotros. Muy bien, entonces esta es la primera sesión que organizamos ya por título Aproximación a la investigación de delitos informáticos. El día de mañana y el día sábado nos acompañarán Jessica Valverde Serrano y Martín Cárdenas Castillo, a quienes presentaremos el día viernes. Esta actividad, como ustedes sabrán, o para quienes no lo sepan, forma parte de un convenio que tenemos con la Universidad de La Rioja, con UNIR de España. Entonces, tanto Jessica como Martín son maestrandos en ciberdelincuencia, han realizado investigaciones académicas y el Observatorio Peruano de Ciber funciona como una plataforma de difusión académica de los estudios y de las investigaciones que ellos vienen realizando. Ya vamos, me parece, 2 o 3 generaciones en las cuales venimos apoyando con un espacio académico para el intercambio de ideas. Entonces, el día de hoy estaré con ustedes y el día de mañana y el sábado estarán tanto Jessica como Martín comentándoles un poco los problemas a nivel de investigación que se han encontrado y se pueda realizar un intercambio de ideas. La sesión de hoy básicamente vamos a abordar diferentes tópicos en materia de delitos informáticos o de ciberdelincuencia. Vamos a ir intercambiando algunas ideas en torno a ello, así que está pensada esta exposición en que dure 1 hora, hora y media, para que podamos intercambiar algunas ideas en torno a esto. ¿Ven? Sesión número 1. Sesión número 1, ya me presenté. Entonces, vamos a hacer un pequeño paneo general en atención a que el público que nos acompaña el día de hoy es diverso. Tenemos tanto especialistas en materia de ciber como personas que están dando sus primeras aproximaciones a esta disciplina. ¿Bien? Entonces, la ciberdelincuencia es un fenómeno global. Lamentablemente, la pandemia y el COVID ha generado un aumento en las cifras, o puede ser un aumento en las cifras de
la comisión de estos delitos o en el número de denuncias que se han registrado. Entonces, un marco normativo que debemos de tener presente, por lo menos a nivel peruano, a nivel comparado, he recogido legislación comparada para que vayamos analizando algunos puntos ya cuando veamos los delitos específicos y puedan ustedes ir viendo, dependiendo del país en el cual, del cual se conectan, cómo está la legislación de sus propios ordenamientos. Entonces, a nivel local, a nivel peruano, la legislación básica que deberíamos tomar en consideración es la Ley de Delitos Informáticos de octubre del año 2013, el decreto legislativo 1412, que es la ley de gobierno digital, la ley 30.999, que es la ley de ciberdefensa, y el convenio de ciberdelincuencia, esto es el convenio de Budapest, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2019. Entonces, vamos a tomar el convenio de Budapest como eje medular para comprender la regulación en materia de ciber en algunos delitos, con cargo a complementarlo el día de mañana y el día sábado con Martín y con Jessica. ¿Bien? A ver, el estudio de la legislación comparada es muy importante, eso no hay duda. Pero si lo que queremos es ver cómo se están adecuando los diferentes países de la región a el convenio de Budapest, debemos de identificar cuáles son los países que ya se han adherido al convenio. Perú sí se adhirió, la fecha de ratificación es el 26 de agosto del 2019 y entró en vigor el 1 de diciembre del 2019. Pero es importante que veamos que no estamos solos en la región. Tenemos, por ejemplo, y acá lo he ordenado, esto lo he tomado el orden propuesto de Andrés Velázquez en un texto publicado hace 1 o 2 años en Tirán sobre cibercrimen. Me pareció bien interesante tomar en consideración la propuesta que realiza, esto es cómo está la legislación a nivel comparada, y veamos que el primer país que se adhirió en la región latinoamericana es República Dominicana, en febrero del año 2013. Luego Panamá, luego Chile, que vamos a repetir constantemente porque Chile tiene una legislación bastante robusta en materia de ciber, igual que Colombia. Costa Rica, Argentina y Paraguay son otros de los países. ¿Y por qué es importante tomar esto en consideración? Nuevamente, primero porque no somos una isla, porque ni Perú, ni Argentina, ni Chile tuvieron una generación espontánea en materia de legislación, sino que vieron el Convenio de Budapest, pero también vieron la regulación de los otros países. Y esto lo vamos a poder apreciar en un punto central, en cómo hemos tipificado algunos delitos. Por ejemplo, el delito de acceso ilícito, el delito de ataques o atentados contra la integridad de datos y sistemas informáticos. Y cuando uno lee la legislación local, por ejemplo en Perú dice, oye, ¿y cómo es que al legislador se le ocurrió incluir 2 o 3 verbos rectores adicionales que no estaban previstos en el convenio de Budapest? Esa es una pregunta que particularmente me decía hace ya algunos años, decía, ¿de dónde sale? Porque en los proyectos de ley uno ve y dice, pero no hay. Claro, pero la respuesta está en otros ordenamientos. Entonces, cuando ya vamos comparando los ordenamientos que se han adherido a Budapest, vamos a ver que de ahí nuestros países han ido tomando algunos verbos rectores. Pero el problema es que tomaron uno, no tomaron otros, y eso ha generado problemas tanto en la sistematización de los delitos como en, digamos, la consecuencia de tomar un verbo rector y no otro, tomar un elemento subjetivo trascendente o dejar de tomarlo. Entonces, es bien interesante tomar esto en cuenta. El PPT se los puedo compartir a los correos electrónicos que ustedes han dejado, no hay ningún problema, pero sí es importante identificar los países de la región latinoamericana que se han adherido al Convenio de Budapest. Y algo que tenemos que tomar también presente es que no es que nos hayamos adherido así íntegramente, lo hayamos abrazado, no, sino que los diferentes países han hecho reservas y han hecho declaraciones sobre el Convenio de Budapest. Por ejemplo, un punto, no creo que nos dé el tiempo para abordar, pero sí, sí para comentarlo. Por ejemplo, el delito de distribución de material de abuso sexual infantil, mal llamado pornografía infantil. Por ejemplo, Perú, al momento de adherirse al Convenio de Budapest, señaló, ojo, nosotros no vamos a sancionar
aquellas representaciones que hayan, digamos, en este sentido. Por ejemplo, dibujos o, por ejemplo, algún tipo de representación. ¿Por qué? Y señala, porque para nosotros, para Perú, lo que se protege es la libertad y la indemnidad sexual. Y por lo tanto, esas representaciones, por ejemplo, gráficas, dibujos o animaciones, no calza ahí. Y nosotros decimos, este punto, ojo, Convenio de Budapest, nosotros no lo vamos a tomar. Entonces, así es importante ir revisando las legislaciones, ir viendo en qué han dicho, en qué han hecho reservas y en qué han hecho declaraciones. ¿Sí? Sí, estamos adheridos, pero no de la misma manera. Ahora, vamos un poco más. Cuando estamos hablando de ciberdelincuencia, un texto clásico digamos, que siempre revisamos es el del profesor español Fernando Miró Linares, El cibercrimen. Entre la página 33 y 139, que es el primer capítulo, va analizando cómo es que fue cambiando la nomenclatura o cómo fue evolucionando el abordaje de esta materia, delitos informáticos, hacia la década de los 70, inicios del 2000, luego se pasan a llamar ciberdelitos, del anglicismo cybercrime, pero lo que me interesa destacar aquí son básicamente 3 puntos, y esto sí es importante. Que en esta clasificación que propone dice, bueno, van a haber ciberataques puros, van a haber ciberataques réplica y van a haber ciberataques de contenido. ¿Bien? Entonces dice, ciberataques puros van a ser aquellos en los cuales tanto la herramienta o el instrumento o el medio empleado como el objetivo sea las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Bien? Listo. Los ciberataques réplica van a ser aquellas en las cuales las TIC sean utilizadas como herramientas para cometer delitos clásicos. Y los ciberataques de contenido, básicamente aquellos delitos en los cuales, si bien son clásicos, serían réplica, la distribución hace que se pierda esa distinción entre receptor y emisor. Ahora, pero esto es algo que, y nuevamente por eso decía, veamos Budapest. Budapest toma el convenio de Budapest y dice, ok, tengan en cuenta cómo es que se propone la tipificación de algunos delitos. Entonces, podemos asimilar los ciberataques puros a lo que en el convenio de Budapest recoge como en el título 1 de delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de datos y sistemas informáticos. Bien, entonces, y más adelante vamos a profundizar un poquito hoy sobre este título. En cuanto a ciberataques réplica, podemos compararlos con los delitos informáticos, con el título 2 del Convenio de Budapest, que recoge lo que llaman delitos informáticos. Y en delitos informáticos básicamente recogen 2 tipos específicos. El fraude informático, en el artículo 8 del convenio, y un delito llamado falsificación informática. Bien, falsificación informática. Hay algunos autores, de hecho, yo lo pensaba hace más o menos el año 2013, 2014, que equiparábamos el artículo 7 del Convenio de Budapest, falsificación informática, con el delito de suplantación de identidad. Justo antes de empezar la sesión, conversaba con un querido colega y buen amigo, el doctor Daniel, sobre un texto, un libro que se publicó el año pasado, hay 2 que se han publicado, uno de ellos en específico compara y dice, bueno, Perú ha recogido el fraude informático bajo la figura de suplantación de identidad. Vamos a ver que no es así. El fraude informático tipifica y sanciona una conducta totalmente distinta. La suplantación de identidad que hemos recogido nosotros en la legislación peruana en nada se parece al fraude informático. Esto es fraude informático no, a la falsificación informática sugerida o recomendada en el Convenio de Budapest. Entonces, ese es, por ejemplo, un delito que nos faltaría especificar o tipificar de manera específica en nuestra legislación. Y este delito de falsificación informática es un delito que no aparece en las legislaciones, salvo en muy pocas legislaciones de las que hemos revisado de los países adheridos al Convenio de Budapest. Es una tarea pendiente, este delito en específico, la falsificación informática. Y finalmente, el ciberataque de contenido
el Convenio de Budapest lo recoge como delitos relacionados con el contenido. Y ahí dos delitos, uno, delitos contra la propiedad intelectual, y dos, delitos contra delitos de pornografía infantil, lo que hemos dicho, distribución de material de abuso sexual infantil. Entonces, tienen estos ciberataques, puro réplica y de contenido, un espejo en Budapest. Delitos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad, delitos informáticos y delitos relacionados al contenido. Entonces, cuando revisemos Budapest y revisemos textos especializados, veamos que hay esta clasificación. Y es que esta clasificación no solamente es útil para comprender el fenómeno del cibercrimen, sino también para ver cuáles son los desafíos de la legislación que tienen nuestros países. Y vamos a ver, y lo vamos a analizar específicamente, miren. Ahora vamos a regresar a este punto, a los datos y sistemas informáticos. Vamos a regresar en unos minutos. Me voy a adelantar y luego vamos a regresar. ¿Por qué? Porque cuando ya analizamos la legislación local, la legislación peruana, por ejemplo, nuestra ley de delitos informáticos recoge 3 delitos y dice, inicialmente, dice, acceso ilícito, atentados contra datos informáticos, atentados contra sistemas informáticos. ¿Bien? Entonces, la ley de delitos informáticos, y acá viene un punto importante como para comparar con las legislaciones del resto de países, fíjense, empieza señalando que hay un capítulo 2, dice, capítulo 2, pero miren, el nombre que le colocan es delitos contra datos y sistemas informáticos, pero si comparamos con Budapest, el convenio de Budapest decía, delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de sistemas informáticos. Ahí ya de arranque podemos ver una diferencia. ¿Por qué? Y, a ver, en una propuesta legislativa o en una modificación o actualización legislativa, sería importante integrar estos conceptos, confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de proteger no los datos y los sistemas informáticos per se, sino porque son útiles o porque tienen una relación con un usuario. Porque va a haber una relación de confidencialidad de los datos y sistemas, va a haber una relación en tanto integridad o en tanto disponibilidad. En ese sentido, me parece que sí sería importante recoger la propuesta del Convenio de Budapest. Esto es, incluir expresamente que lo que nosotros estamos protegiendo es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Esto, estoy hablando de Perú, pero esto es algo que también se puede ver en otras legislaciones. ¿Por qué? Porque tiene lógica el Convenio de Budapest cuando recoge esto y dice, yo voy a proteger estos 3 elementos, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Ahora vamos a ver qué significa cada uno de ellos a partir del trinomio CIA de ciberseguridad. Pero fíjense, Budapest dice, en este título yo voy a sancionar el acceso ilícito, la interceptación ilícita, los ataques contra la integridad de datos, la integridad del sistema y el abuso de los dispositivos informáticos. Tiene sentido que engloben estos 5 delitos, porque está relacionado acceso ilícito e interceptación ilícita a la confidencialidad. Integridad de datos y sistemas, su nombre mismo lo dice, a la integridad y abuso y disponibilidad y abuso de dispositivos informáticos. Budapest dice, ok, no vamos a esperar a llegar a que se cometan estos delitos. Anticipemos la barrera punitiva para sancionar el abuso de los dispositivos informáticos, ojo, que están pensados para cometer estos delitos. Acceso, interceptación, ataques contra la integridad y datos y sistemas informáticos. Allí tiene sentido cómo es que está propuesto. Pero ya en las legislaciones locales, ya se distorsiona ese objetivo y desde mi punto de vista empiezan a generar problemas en la interpretación. Nuevamente, legislación peruana, pero ustedes lo pueden comparar con la legislación local de cada país. Fíjense, ¿por qué creo que Perú no recoge confidencialidad, integridad y disponibilidad? Porque entraría en un problema. Entraría en un problema porque
el proyecto de ley, uno de los proyectos de ley que propone la ley de delitos informáticos, ya tenía un esquema de capítulos. Entonces, un capítulo se llamaba Delitos informáticos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones, ¿ok? Intimidad y secreto de las comunicaciones. Entonces, ¿qué es lo que en realidad estaríamos protegiendo? No tanto la intimidad, sino la confidencialidad de los datos informáticos. Por eso es que si le hubieran colocado delitos contra la confidencialidad, ahí hubiera habido un problema de, oye, en este capítulo me dices que estás protegiendo la confidencialidad de los datos informáticos, pero en este otro capítulo me estás diciendo que es la intimidad. Entonces, ahí ya tenemos un problema. Que el legislador peruano lo que hizo fue tipificar la interceptación de datos informáticos, lo que se conoce como interceptación ilícita, pero lo mandó a otro capítulo de la ley, al capítulo denominado Delitos informáticos contra la intimidad y secreto de las comunicaciones. Y ahí ya tenemos un primer problema. Segundo problema, fíjense, abuso de los dispositivos informáticos. Nuevamente, en la idea de Budapest, era parte de un todo, de este capítulo, de este título. Pero el legislador peruano no supo dónde enviarlo, lo mando a delitos contra datos y sistemas, intimidad, patrimonio, no lo sé. Entonces lo mando a disposiciones comunes. Entonces tenemos un delito que en realidad debería estar sistemáticamente ubicado en otro capítulo, y esto genera que no comprendamos bien cuál es el objeto de protección. Entonces, una propuesta a manera de actualización o modificación de la legislación de nuestros países debiese ser identificar qué es lo que quiero proteger. ¿Quiero proteger confidencialidad, integridad y disponibilidad? Sí. Entonces, agrupemos todos estos delitos, como recomendaba Budapest, para hacerlo orgánico, no de la manera que lo tenemos actualmente tipificado. ¿Bien? Ahora, lo que les decía, eh, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Son tres, esto es lo que se conoce como el trinomio CIA, por sus nombres en inglés, confidence, available, que es disponibilidad, y integridad. Entonces, CIA. El Código de Derecho de la Ciberseguridad de España, actualizado hacia marzo del 2022, recoge estas propuestas de definición que me parecen bastante útiles para entender qué es lo que realmente queremos proteger con estas tres, en estas tres supuestos. Confidencialidad, propiedad o característica consistente en que la información ni se pone a disposición ni se revela a individuos, entidades o procesos no autorizados. Es que cuando ya estamos hablando de datos y sistemas informáticos, no es tan adecuado hablar de intimidad. Es mucho mejor hablar de confidencialidad, porque no necesariamente una vulneración a un sistema informático va a afectar la intimidad entendida en el sentido clásico que lo comprendemos, pero sí la confidencialidad, porque existe esta característica de que terceros no accedan a esta información. Bien, confidencialidad antes que intimidad. Luego tenemos una segunda característica que es integridad. Propiedad o característica consistente en que el activo de información no ha sido alterado de manera no autorizada. Claro, los datos o los sistemas informáticos tienen que ser únicamente utilizados, modificados o alterados por la persona o el usuario que tiene las competencias para hacerlo, o sea, que tiene la autorización para hacerlo, no terceras personas. Y finalmente, disponibilidad, propiedad o característica de los activos consistentes en que las entidades o procesos autorizados tienen acceso a los mismos cuando lo requieren. Entonces, esto nos puede ayudar a entender qué es lo que realmente queremos proteger. Y entendiéndose de esta manera, sí me parece adecuada la propuesta de Budapest de sancionar estos 5 delitos bajo un mismo cuerpo, bajo una misma ubicación sistemática. No como lo tenemos. Y ojo, no es nuevamente, no es un problema peruano, no es que sea, bueno, pero en la legislación peruana no. En las diferentes legislaciones que hemos podido revisar, tienen el mismo problema. Algunos delitos los ubican en el Código Penal, algunos
tienen su propia ley especial, pero el problema de sistematización es común en todas nuestras legislaciones. Entonces, sería importante este primer punto. Bien. Ahora sí, ya hemos dicho este tipo de delitos. Ahora tendríamos que regresar, dar unos pasos atrás y ver qué entendemos por datos y por sistemas informáticos, que es precisamente lo que vamos a conversar ahora. ¿Bien? Entonces, regresando un poquito, aquí está. Aquí está. Cuando hablamos de datos y sistemas informáticos, vamos a ver que esto es algo transversal a toda la ley de delitos informáticos, transversal al Convenio de Budapest y transversal a las legislaciones de nuestros diferentes ordenamientos. Ahora, los datos y sistemas informáticos van a ser tanto un objeto de protección cuando están previstos en la norma, en la parte sustantiva, como objetos de medidas judiciales. Esto es cuando ya cuando estemos hablando de la parte procesal, cuando necesite acceder a los datos o los sistemas informáticos. Datos y sistemas informáticos lo vamos a encontrar en toda la ley de delitos informáticos. Ahora, y respecto a la definición que tenemos, la definición vamos a encontrar diferentes dependiendo del ordenamiento que revisemos. Por ejemplo, sí, en la Convención de la Unión Africana sobre Ciberseguridad y Protección de Datos Personales, tenemos una definición de sistemas informáticos. Todo dispositivo electrónico, magnético, óptico, electroquímico, de procesamiento de datos, alta velocidad, un conjunto de dispositivos interconectados o relacionados que realizan funciones de lógica, aritmética, almacenamiento, etc. ¿Bien? Entonces, si vemos esta legislación o este cuerpo normativo, vamos a ver que tienen una propuesta de cómo definirlos. Si nos vamos más bien a la Convención Árabe relativa a la lucha contra los delitos de tecnología de la información y queremos ver qué es lo que entiende por datos informáticos, vamos a ver que es todo lo que se puede almacenar, procesar, generar y transferir mediante la tecnología. Ok, listo. Entonces, ahí vamos viendo dos propuestas. Pero si nosotros ya vamos entrando al Convenio de Budapest y al informe explicativo del Convenio de Budapest, vamos a ir viendo que hay otros conceptos. Y cuando hablamos de datos, podemos ver que son diferentes tipos de datos. Datos sobre los dispositivos informáticos, datos médicos, datos financieros, esto es lo que las entidades financieras tienen sobre nosotros, datos educativos, de ocupación, información en línea, etc. Ahora, también vamos a ver, fíjense, lo que se conoce como datos de tráfico. Y ahí viene un problema. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la ley de delitos informáticos, la peruana, vamos a ver que recoge los conceptos de datos informáticos y de sistemas informáticos, pero no incluye en la ley de delitos informáticos el concepto de datos de tráfico. Para hablar de datos de tráfico, tendríamos que utilizar el Convenio de Budapest, el artículo 1, literal D. Y esto va a ser bastante importante al momento de hablar sobre las medidas de investigación. Porque cuando hablamos de la medida de investigación, ahí va a haber un gran problema que se genera. Ok, la información relacionada al circuito de la comunicación serán datos de contenido, serán datos de transmisión de información, serán datos de tráfico. Entonces, dependiendo de cómo la definamos y dependiendo de cómo lo ubicamos, vamos a ver que va a ser objeto de protección de las medidas con mayor o menor intensidad. Ahora, cuando hablamos de los datos informáticos, esto es recogidos en el Convenio de Budapest, en la Ley de Delitos Informáticos y en el informe explicativo del Convenio de Budapest, para aquellas personas que no lo tengan, se lo podemos enviar al correo electrónico que han dejado, el informe explicativo para que puedan revisarlo. Esto es algo básico. O sea, cuando vemos la Ley de Delitos Informáticos, deberíamos tener a la mano nuestro Convenio de Budapest y a la mano nuestro informe explicativo. Porque ahí nos van dando las pautas de qué era lo que querían o cuál era la intención de legislar de una u otra manera. Entonces, cuando hablamos de los datos informáticos, son representaciones de hechos, información o conceptos, no importa cómo están expresados de cualquier forma, que se prestan al tratamiento informático de manera sistematizada. Y lo que decíamos, puede ser objeto de delito, si es que estamos hablando de los delitos que estamos viendo, u objetos de medida de investigación. Entonces, datos informáticos.
Ahora, cuando hablamos en cambio de sistemas informáticos, estamos hablando, por ejemplo, de dispositivos que sean aislados, conjuntos interconectados, conjuntos relacionados entre sí, que tienen por función o por finalidad tratar automatizadamente los datos o la ejecución de un programa. Entonces ahí ya tenemos una pequeña diferencia entre lo que son datos informáticos y sistemas informáticos. Y sí es importante diferenciar, porque nosotros tenemos dos delitos. Delitos de atentados contra los datos informáticos y delitos de atentados contra los sistemas informáticos. El problema que tenemos es cómo lo hemos regulado. Este es el problema. Delitos contra datos informáticos es muy cercano a Budapest. Delitos contra sistemas informáticos, ahí sí nos hemos alejado un poco y una propuesta normativa iría por la idea de una modificación de este segundo delito. Esto ya lo hemos visto, los confidencialidad, integridad y disponibilidad. Ahora pasemos ya a analizar un poquito algunos delitos específicamente. En primer lugar, el delito de acceso ilícito. Bien, el delito de acceso ilícito. Y esto es algo que debemos de revisar. Fíjense. Cuando estamos en un proceso de adaptación de la legislación local de cada uno de los países al Convenio de Budapest, eso no significa que tenemos que copiar con puntos y comas cada una de las palabras que utiliza en cada una de las propuestas normativas. Y esto ha generado un problema que no lo tienen otros países, que es el siguiente. Fíjense. Budapest propone, dice, cada parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que resulten necesarias para tipificar como delito en su derecho interno al acceso, y ahí viene, al acceso deliberado e ilegítimo a todo parte de un sistema informático. Deliberado e ilegítimo. ¿Por qué Budapest proponía esto? Porque Budapest tiene un espíritu de universalidad. Esto es que los diferentes ordenamientos a nivel mundial que se van adhiriendo sepan que no es cualquier acceso, sino que sea deliberado y que sea ilegítimo. Es decir, que no haya una norma, una autorización para hacerlo y que sea deliberado. Pero por deliberado, en el informe explicativo, cuando uno lo revisa, se entiende que es una conducta dolosa. Pero ¿qué fue lo que sucedió en la legislación peruana? Cuando ingresamos ya al delito de acceso ilícito en octubre del año 2013, vemos que no recoge esta propuesta de deliberado ilegítimo. Pero cuando se modifica a inicios del año 2014, me parece que es marzo del 2014, recuerden que la ley es de octubre del 2013, es decir, en muy poco tiempo, no hubo una buena comprensión de qué era lo que queríamos sancionar. Y ahí empezaron a haber algunas propuestas de organismos que ven temas de protección de datos, de seguridad y derechos en entornos digitales, y decían, no, aquí se va a sancionar cualquier tipo de delito, incluso hasta conductas culposas. No. Nosotros en la legislación peruana no necesitábamos que dijera deliberadamente para entender que la conducta era dolosa, ¿cierto? Porque cuando dice el que accede sin autorización es el que accede dolosamente sin autorización. Para sancionar conductas culposas debimos haber incluido expresamente que también se sancionaban las conductas culposas, pero eso no ocurrió. Entonces, en la modificación nosotros dijimos, mira, Budapest recoge deliberado, hay que incluir deliberado. Y esto es un rezago que tenemos de esa incompleta comprensión de lo que quería Budapest. Si revisamos, porque ahorita les voy a poner las normas de los otros países, ningún otro país en la región ha incorporado estas expresiones deliberado y legítimo. ¿Y cuál es el problema? El problema lo van a tener los fiscales cuando los abogados defensores se den cuenta que tenemos aquí una conducta que dice deliberadamente. ¿Por qué? Porque, a ver, no es, si es que ya se ha incluido en el tipo penal, no puedo decir, deliberado es doloso y listo, ya está. No, deliberado tiene que significar algo.
Entonces, ese significado, y esto es algo que hay algunos autores que indican que eso significaría que solamente se sancionan las conductas de dolo en primer grado. Yo considero que esto no es así. Yo creo que si le vamos a dar contenido deliberado, deliberado tendría que eliminar la figura del dolo eventual, primer y segundo grado. No deberíamos entrar en esta discusión, no deberíamos entrar en esa discusión de es dolo, las conductas debiesen sancionar este y el resto de delitos, cualquier tipo de conducta dolosa. Ya revisando jurisprudencia peruana en la materia, hubo un caso de fraude informático en el cual la Corte Suprema analiza el caso y dice, bueno, el prestar una cuenta para que otras personas la utilicen como para hacer depósitos, transferencias y retiros, el titular de esa cuenta debió haber supuesto o pudo haber entendido que algo ilícito había detrás. Entonces, no recuerdo si era un recurso de nulidad o una casación, cuál se los puedo compartir, llegan a entender que se sancionaban las conductas de dolo eventual. Ya, eso es que, ya me acordé, es de un recurso de nulidad antes de la ley de delitos informáticos. Entonces, ya ese problema, esto, al haber incorporado la conducta deliberada, ya nos genera un problema de interpretación de hasta qué punto vamos a sancionar la conducta de acceso ilícito, fraude informático y todo el resto, cada uno de los delitos en los cuales hayamos incorporado esta figura de la conducta deliberada. Entonces, como más adelante voy a colocar, ahí tengo una propuesta de ley referenda, una propuesta legislativa de cómo creo que debería tipificarse el delito de acceso ilegítimo. ¿Ve? Y legítimamente, esto es, tampoco deberíamos haberlo incorporado, porque nosotros sancionamos no solamente las conductas que típicamente se subsumen, sino también la antijuricidad. Entonces, no en cada delito le dicen, ilegítimamente, innecesario. ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos al día de hoy. Si revisamos, fíjense, y acá está, si revisamos la legislación comparada, vamos a ver, por ejemplo, que Colombia tiene la ley colombiana, en el artículo 269A, sanciona esta conducta, acceso abusivo a un sistema informático. Fíjense que es bien interesante este acceso abusivo, dice, el que sin autorización, es siempre que el que acceda a todo parte de un sistema informático, siempre que se realice con vulneración de medidas de seguridad, es decir, no tiene autorización para hacerlo, el que sin autorización o por fuera de lo acordado. Por fuera de lo acordado, ¿qué significa? Significa que tenía autorización para hacer algo, pero se extralimitó en esa función. Perú y en general los diferentes países también han tipificado esta conducta. Dice, acá está. Será reprimido en el segundo párrafo, será reprimido con la misma pena el que accede a un sistema informático excediendo lo autorizado. Entonces ahí vamos, una legislación bastante similar. Accede en todo parte de un sistema informático protegido, ojo, aquí en Colombia dice protegido o no con una medida de seguridad. Perú dice protegido con una medida de seguridad, es decir, nosotros sí necesitamos que haya una medida de seguridad que lo proteja. Y acá viene un punto que he querido destacar. O se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo. Está bien interesante eso, porque Perú no sanciona al día de hoy ello. Dice, sanciona al que accede sin autorización o el que se extralimita de la autorización brindada. Pero específicamente no hemos sancionado o no recogemos como parte de este delito, el mantenerse por fuera de la voluntad de alguien que tiene el derecho a excluirlo. Entonces, en la propuesta recojo que este es un punto que nos falta a nosotros. Paraguay, acceso indebido a datos. Argentina me parece una legislación y todo lo que está haciendo Argentina en materia ciber es digno de destacar, ahí con mi querida Daniela Dupuy liderando el OCDIC y todo lo que está relacionado a ciber. Reconocimiento para Argentina en la lucha contra la ciberdelincuencia. Argentina, artículo 153 bis de la ley 26.388. Fíjense ustedes las penas. Será reprimido de penas de 15 días a 6 meses si no resultara un delito más severamente penado el que a sabiendas
accediera por cualquier medio sin la debida autorización o excediendo lo que posee a un sistema o dato informático de acceso restringido. De 15 días a 6 meses. La pena será no menor de 1 mes a 1 año de prisión cuando el acceso fuese en perjuicio de un sistema o dato informático, un organismo, etcétera. Miren ustedes la pena, 15 a 6 meses. Y si vemos la pena en nuestro país, en Perú, no menor de 1 ni mayor de 4 años. Y si a eso le metemos las agravantes previstas en el artículo 11 de la ley de delitos informáticos, vamos a ver que es una pena bastante severa a comparación de otros países. Chile es una buena legislación como para revisar también. Artículo 2 de su ley 21.459. El que sin autorización o excediendo la autorización que posea, es palabras más, palabras menos, tenemos una misma fórmula para sancionar el acceso indebido. Y aquí viene, superando barreras técnicas o medidas tecnológicas de seguridad. Es bien interesante este punto. ¿Por qué? Dice, superando barreras técnicas o medidas tecnológicas de seguridad. Ahora regresemos a ver la legislación peruana. Siempre que se realice con vulneración de medidas de seguridad establecidas para impedirlo. ¿Por qué les digo que es interesante? Porque ahí nos lleva una pregunta al comparar con la legislación chilena. Decíamos, acá nos dicen las barreras técnicas o medidas tecnológicas de seguridad. Ya, si yo dejo la computadora sin ninguna medida de protección, ¿ok? Dejo mi correo abierto y salgo de mi oficina y le pongo llave a la puerta de mi oficina, en principio podríamos decir que hay una medida de seguridad que tendría como finalidad, como una de las finalidades es impedir que la gente entre a mi sistema informático. Ya, pero es que esa interpretación no es adecuada. El artículo 1 de la Ley de Delitos Informáticos señala que nuestra ley busca sancionar aquellas conductas dirigidas a través de medios informáticos. Entonces, por ahí podemos decir que esto no es así. Pero en Chile específicamente lo han indicado. Barreras técnicas o medidas tecnológicas de seguridad. Dice, accede a un sistema informático, será reprimido, con pena predecida, etc. Si el acceso fuera realizado, y aquí viene un punto importante, miren, si el acceso fuera realizado con el ánimo de apoderarse o usar la información contenida en el sistema informático. Fíjense, acá están haciendo una diferencia entre una conducta de ingresar y otra que es con el ánimo de, con la finalidad de. El Convenio de Budapest señala, los países establecerán si consideran necesario o adecuado que ese acceso ilícito tenga una finalidad delictiva. Acá Chile lo recogió en su segundo párrafo, con el ánimo de apoderarse, un elemento subjetivo trascendente del tipo. Se aplica la pena privativa. Entonces ahí tenemos diferentes fórmulas. ¿Bien? Tenemos diferentes fórmulas que están que las podemos ir comparando con la legislación peruana. En resumen, cuando estamos hablando del delito de acceso ilícito, en primer lugar tenemos que es un acceso a todo parte de un sistema informático. ¿Bien? Todo parte de un sistema informático. Segundo, la conducta debe vulnerar medidas de seguridad establecidas para impedir. Si es que no ha establecido una medida de seguridad en la legislación peruana para impedirlo, la conducta no calza en acceso ilícito. Si yo he dejado mi computadora, si yo he dejado mi celular abierto sin medidas de seguridad y cualquier persona lo toma, podrá calzar en algún otro delito, pero no en acceso ilícito. ¿Por qué? Porque yo no vulneré una medida de seguridad establecida para impedirlo. Y esto, dependiendo de cómo está regulada en cada una de las legislaciones, por lo menos en Perú, esto, si es que yo fiscal o yo policía estoy investigando el delito de acceso ilícito, la pregunta de rigor que debo de hacer es ¿qué medidas de seguridad usted ha establecido para impedir el acceso? Claro, si me están denunciando acceso ilícito y al momento de revisar carpetas antiguas y nuevas, vemos que es una falencia, que cuando se investiga acceso ilícito no se pregunta esto, ¿qué medida de seguridad? Medida de seguridad de desbloqueo con el rostro, medida de seguridad con huella, medida de seguridad con patrón, medida de seguridad con algún tipo de código, etc. Entonces ahí tenemos un punto a tomar en consideración.
Es una conducta dolosa. Nosotros sancionamos únicamente las conductas dolosas. Lo que les decía es que una recomendación sería eliminar las expresiones deliberada y legítimamente porque generan confusión en la aplicación, en cómo debemos interpretar los alcances de la norma. No me parece adecuado decir que si es necesario para reforzar la conducta, no. Ninguna de las legislaciones que hemos revisado dice deliberado y legítimamente. Ninguna de ellas, Colombia, Paraguay, Argentina, Chile, Panamá, República Dominicana, nadie, y son legislaciones que tienen muchos años antes que la peruana, y no ha habido ningún problema con ello. El tema es un tema de capacitación y de, de, de formación aquí. La propuesta que tengo, luego de haber revisado el delito de acceso ilícito, creo, y acá esto está siempre, como todos los temas académicos, sujeto a debate, a intercambios de opiniones, considero que a partir del análisis realizado, el delito de acceso ilícito en la legislación peruana debería, número uno, eliminar los elementos deliberado y legítimamente. ¿Bien? Porque no han sido, número uno, porque genera confusión. Y número dos, en ningún país de la región ha utilizado esa forma. Ninguno de los países latinoamericanos ha adherido al Convenio de Budapest. Y no pasa nada. ¿No? Sí creo, y esto es un tema que considero que debiese ser, incluir un elemento subjetivo trascendente, como lo recoge el ordenamiento chileno, sea para indicar que, digamos, para darle mayor desvalor. O sea, yo quiero sancionar esta conducta, pero porque persigue una finalidad ilegítima. O por lo menos hacer una diferencia entre las penas que voy a imponer. ¿Eh? Y además precisar el alcance del delito de acceso ilícito. Y considero que sí sería adecuado el quebrantamiento del abuso de confianza, con las fórmulas que han sido recogidas en Colombia, en Argentina, en República Dominicana y en España. Entonces, creo que un eventual análisis o modificación del delito de acceso ilícito podría tener una fórmula como la que sigue. El que accede a todo en parte de un sistema informático con la finalidad de obtener datos informáticos u otra intención delictiva, el elemento subjetivo, mediante la vulneración de las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, será reprimido. El tema de penas es un tema que tendría que discutirse, verse cómo quiero sancionar esta conducta. Será reprimido con la misma pena el que con la finalidad de obtener nuevamente una finalidad adicional ilícita, acceda a toda un parte de un sistema excediendo lo autorizado o se mantiene en un sistema informático contra la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo. Entonces, creo que el delito de acceso ilícito, de esta manera tipificado, recoge tanto el acceso indebido como lo que se conoce como quebrantamiento del abuso de confianza, quebrantamiento o abuso de confianza. Entonces, creo que esta sería una fórmula que podría recoger un vacío que tenemos y eliminar un problema normativo que tenemos hoy en día. Eso en cuanto al delito de acceso ilícito. Voy a continuar un poquito más. Les dije que iba a ser una hora y media, yo creo que unos 20 minutos más como para abrir el diálogo y conversar sobre estos temas. Bien, segundo punto. Atentado contra los datos informáticos. Tenemos el mismo problema. Fíjense, Budapest nos recomendaba y decía, todo acto deliberado y legítimo, nuevamente, lo recogimos, no era necesario. Dañe, Perú sí tiene dañar, borre, Perú sí tiene borrar, deteriore, altere o suprima. Entonces, sí hemos recogido los 5 verbos rectores, 5 verbos rectores que sugería el convenio Budapest. Pero ¿cuál es el problema que tiene nuestra legislación? El problema que tiene nuestra legislación es que hemos incluido 2 verbos rectores adicionales. Introducir datos informáticos y hacer inaccesible datos informáticos. Hacer inaccesible, tengo un estudio que he hecho sobre esto. Hay algunas otras legislaciones, 2 me parecen de la región, me parece que era de España, que sí recogen esta fórmula de hacer inaccesible.
pero introducir no. Y aquí tenemos un problema al momento de haber incluido el elemento introducir datos informáticos. Fíjense. ¿Qué es introducir datos informáticos? Es ingresar un dato que antes no estaba. ¿Bien? Ya, pero con la introducción de un dato informático, no estoy dañando el dato informático. Por eso es que, a ver, el elemento introducir sí se encuentra en las recomendaciones del Convenio de Budapest, pero no se encuentra en este delito, se encuentra en otro delito que es atentados contra los sistemas informáticos. Y ahí dice, el que introduce datos informáticos y daña un sistema informático. Ahí sí tiene sentido. He introducido un dato informático y he dañado un sistema. Aquí no. Aquí no. Aquí en el delito de atentados contra datos informáticos, esta conducta, introducción, está de más. Está de más. Algunas propuestas de definición. Yo mismo me he citado porque son algunas propuestas de definición que he ido recogiendo del análisis que he estado haciendo. Creo que dañar, es que nuevamente esto para comprender qué significa, cuál es el significado, no debemos revisar, o sea, sí tenemos que revisar doctrina comparada, pero debemos revisar cómo está tipificada la legislación, porque hay algunas legislaciones que no recogen el verbo dañar, dicen deteriora, borra, altera. Entonces, si no recogen el verbo dañar, ya no es tan útil la definición que se propone en otros. Es importante verificar cómo está nuestra legislación, la legislación comparada que queremos utilizar para entender el concepto que le queremos dar. A partir de la legislación local, considero que dañar debe entenderse como una conducta de carácter residual. Deteriorar significa empeorar o degenerar su calidad. ¿Y esto de dónde provienen estas propuestas de modificación, esta propuesta de definiciones? Estas propuestas de modificaciones vienen de lo siguiente. El idioma oficial del Convenio de Budapest es el inglés y el francés. Entonces, si queremos entender cuál era el concepto que estaban utilizando antes de ser traducido, tenemos que revisar cuáles eran los verbos que utilizan en el idioma oficial. Y para luego comparar qué pasó entre el idioma oficial y la traducción. Entonces ahí viene un poco la explicación de dónde vienen estas definiciones. Deteriorar, por ejemplo, significa empeorar o degenerar la calidad de un dato informático. Por ejemplo, si un virus infecta algún archivo y los vuelve pesados, dificulta su lectura, pues cada vez que los abro están de cabezas, invertidos, etcétera, podríamos afirmar que han sido deteriorados, por ejemplo. Borrar, miren, y ahí viene el problema. ¿Cómo diferencio borrar datos informáticos de suprimir datos informáticos o más aún, hacer inaccesibles datos informáticos? Porque, a ver, si sencillamente revisamos ello, decimos, es lo mismo, borrar y suprimir. Por eso es que poco a poco creo que la jurisprudencia y la doctrina va a ir decantándose por algunos conceptos que debemos ir precisando. Mi aporte es borrar. Sí, es el equivalente a destruir un objeto físico tangible. Esta es recogido del informe explicativo del Convenio de Budapest. Suprimir sería impedir o poner fin a su disponibilidad, es decir, el dato informático está ahí, solamente que yo no puedo tener el acceso al mismo. Entonces ahí habría una propuesta de definición. Y finalmente, hacer inaccesible o introducir, ahí vienen los problemas al momento de definir. Introducir, el artículo 5 de la Convención sí recoge la figura de introducir, como les había dicho, pero lo enlaza con otro delito, que es atentados contra los sistemas informáticos. Por ejemplo, hay algunos archivos maliciosos que pesan, que se llaman las bombas zip. Cuando yo lo descargo, pesa, yo lo descargo, me envían el archivo, lo que fuese, pesan 42 kilobytes. Pero resulta que están comprimidos, y se van descomprimiendo hasta llegar a 5.5 gigabytes. Ya, listo. Ahí, por ejemplo, habría introducido datos informáticos, pero el problema, nuevamente, es que tendría que ser algo más, y ese algo más considero que tiene que estar relacionado con el daño al sistema, no tanto al dato en sí.
Y finalmente, hacer inaccesible los datos informáticos. ¿Sí? Propuestas de definiciones. Un punto importante a tomar en consideración es que la legislación peruana no hace una diferencia en el daño que se ha causado. Es decir, así como si lo comparamos, delitos, faltas, daños en el artículo 205 y falta en el artículo 444, o dependiendo de la cuantía, cuando es delito y cuando es falta, ya esa diferencia se hace falta en este delito en específico, en el delito de atentados contra datos informáticos. Básicamente, en el Convenio de Budapest, nosotros encontramos y dicen, ok, cada legislación verá si es necesario recurrir a algún tipo de gravedad. La legislación española sí hace referencia a que sea un daño grave. Entonces, sí sería importante empezar a diferenciar que no es cualquier daño contra un dato informático, sino que tendría que ser un daño grave a un dato, a un sistema informático, para ver que realmente es penalmente relevante. Y si no, diferenciar entre un delito y una falta, porque no puede ser lo mismo un dato informático que no tiene mayor valor contra un dato, un sistema informático que es o costoso o que tiene un valor muy, muy alto para la organización. Entonces, ahí sí me parece que es algo que tenemos que analizar. También tengo propuestas ahí en esos temas y si quieren ahí lo vemos más adelante en la parte de preguntas y demás. Finalmente, atentados contra los sistemas informáticos, y acá tenemos el mismo problema. Miren, aquí está el problema. Budapest decía obstaculización grave del sistema informático, deliberada y legítimamente, ya lo hemos dicho, dice obstaculización grave del funcionamiento del sistema informático. Ojo, yo obstaculizo el funcionamiento del sistema informático. Aquí, en nuestra legislación, no lo hemos recogido de esa manera. No hemos puesto el que deliberada e ilegítimamente inutiliza total o parcialmente un sistema informático. Ok, hubiese sido importante vincular no al sistema, sino al funcionamiento del sistema. Pero aquí Budapest nos daba una pauta y nos decía cómo se obstaculiza el funcionamiento del sistema informático. Y ahí dice, mediante la introducción de datos informáticos, la transmisión de datos informáticos, el daño de datos informáticos, el borrado, la alteración, la supresión de datos informáticos. Entonces, ahí ya tiene sentido esta palabrita llamada introducir, porque claro, yo estoy vinculando la introducción de datos informáticos con la obstaculización del sistema informático. Perú se apartó de ello. En Perú, lamentablemente, no recogimos esa fórmula. Recogemos una fórmula distinta. El que deliberadamente inutiliza total o parcialmente un sistema informático, impide el acceso, entorpece o imposibilita su funcionamiento, la prestación de sus servicios. Entonces, ahí sí sería necesario realizar una actualización en cuanto a estos conceptos. Muy bien. Si queremos hablar sobre inutilización, podemos decir, la inutilización total o parcial de un sistema informático quiere decir hacerlo inútil, restarle provecho que no puede servir para lo que fue diseñado. Nuevamente, este concepto debiese ser residual, no podemos mantenerlo con impedir, entorpecer o imposibilitar. Debiese ser residual. Impedir el acceso al sistema informático. Esto quiere decir que se imposibilita, por ejemplo, su ejecución. Por ejemplo, un ransomware que encripta el sistema informático. Ok, me impide el acceso al sistema mismo. Un ejemplo de atentados contra el sistema informático. Entorpecer su funcionamiento. Por ejemplo, lo retarda, dificulta su empleo, lo vuelve más lento. El usuario no pierde el acceso, pero ve disminuida, mermada su experiencia de uso. Y finalmente, imposibilita el funcionamiento. La prestación de los servicios, la conducta no impide el acceso. Por ejemplo, un ataque de negación de servicios o un ataque de DOS dirigido contra una entidad financiera impedirá luego que algunos usuarios ingresen a la plataforma y de esta manera ocasiona un perjuicio económico. Algo a tomar en consideración respecto a ese delito, al delito de atentados contra datos y sistemas informáticos,
es que no debemos olvidar que tenemos circunstancias agravantes previstas en el artículo 11 y en específico podríamos aplicarle ciertas agravantes como cometer delitos contra integrantes de una organización criminal, cometer delitos en el abuso de una posición especial que tengamos, cometer el delito con la finalidad de obtener un beneficio económico y finalmente con comprometer fines asistenciales, como la defensa, la seguridad y la soberanía nacional. Entonces, estas son circunstancias adicionales que hay que tomar en consideración. ¿Ven? Entonces, ahí ya tenemos, tal cual les había dicho, 1 hora de exposición. Permítanme que les quiero compartir un punto adicional. Déjenme ver esta propuesta para ya ir cerrando este punto y abrir el debate con ustedes. Acá está. Aquí está. La propuesta de ley referenda también sobre este delito en específico, el de ataques a la integridad del sistema informático, considero este punto. El que impide el acceso u obstaculiza gravemente el funcionamiento de un sistema informático mediante la introducción, transmisión, daño, borrado, deterioro, alteración o supresión de datos informáticos. Creo que una fórmula así, esto es, vinculando que la obstaculización grave del sistema informático está relacionado con alguna conducta dirigida contra los datos informáticos, nos permitiría tener una legislación acorde al Convenio de Budapest en este punto. Entonces, ese es un punto que deberíamos tomar en consideración. Entonces, hasta ahí. ¿Compartiremos el PPT? Sí. Muy bien, entonces esa era 1 hora de exposición que quería. Ahora abrimos un poco el debate, si es que quieren intercambiar algunas ideas. Si no hay si no hay debate, pasamos a algunos otros delitos, a revisar un poquito algunos tópicos, algunos temas, pero hagamos un pequeño corte aquí